Buenas tardes a todas y todas las personas que nos están acompañando la tarde de hoy para la Unidad de Economía Ambiental y Agronegocios Sostenibles de CATIE. Es un placer tenerlos hoy para hablar de un tema tan importante como es el Pacto Verde y sus implicaciones para los agronegocios en nuestra región. Y pues darles de verdad la más cordial bienvenida y agradecimiento de nuevo de parte del equipo y de todos los profesores que colaboramos también en la maestría de agronegocios y mercados sostenibles. Tengo el placer de presentarles a la ingeniera Paola Coronado Werner. Ella es ingeniera forestal de Perú y actualmente es gerente del programa de desarrollo cooperativo para Equal Exchange. Tiene 8 años de experiencia trabajando con cooperativas de diferentes cadenas de valor y ella es parte de nuestra segunda generación de estudiantes de la maestría en gestión de agronegocios y mercados sostenibles, que fue en el periodo 2021. Así que Paola, un orgullo tenerte como moderadora de este evento y pues a partir de aquí pues dejo a cargo tuyo la sesión. Listo. Buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias, Evelyn, por la introducción y gracias también al Katia por la invitación a este espacio. El día de hoy vamos a hablar de lo que es el Pacto Verde Europeo y el impacto en la agricultura de América Latina, que sin duda alguna el término Pacto Verde lo venimos escuchando sobre todo a quienes estamos relacionados a las cadenas de valor de los diferentes países que nos acompañan, como veo en el chat. Hemos venido escuchando esto, pero realmente surge la pregunta, ¿qué tan preparados estamos para hablar de este tema? ¿Qué tan preparados estamos también para abordarlo con las organizaciones, sean asociaciones, cooperativas o empresas, entre empresas privadas o empresas rurales asociativas? Y sobre todo medir el impacto que va a tener adaptarnos, porque es lo que nos va a tocar adaptarnos a esta nueva regulación que inicialmente está empezando con Europa, pero que no nos sorprenda que empiece a iniciarse también con otros países. Bien, entonces, como Pacto Verde, pues entendemos, vamos a hablar de esto también con el invitado del día de hoy, pero es un conjunto de iniciativas que está impulsado por la Unión Europea con el objetivo de que sea climáticamente neutral. Entonces, esto implica diferentes cosas, no solo, muchas veces pensamos que el Pacto Verde implica medidas hacia los países que exportamos hacia la Unión Europea, pero también implica medidas en su misma cadena de valor dentro de Europa, ¿no? Entonces empiezan a surgir diferentes nuevos términos, o mejor dicho, términos que ahora tenemos que adoptar en nuestros proyectos y como responsabilidad con las organizaciones a las que representamos, pero implica también revisar legislaciones, hablar de seguridad alimentaria, también el tema de cuánto puede estar afectado también en temas de inclusión, ¿no? Entonces, en este sentido, como retos tenemos primero, creo, homogenizar conceptos. Entonces, una manera de homogenizar conceptos dentro de las cadenas de valor en las que estamos es justo empezar a hablar de ello, como es lo que vamos a hacer el día de hoy, para lo cual tenemos invitado a Javier Fernández, quien ha sido maestro mío también dentro de la maestría, pero también es asesor jurídico y gerente de asuntos regulatorios de CropLife Latin America con responsabilidad en 18 países latinoamericanos. Antes de trabajar en Latinoamérica, Javier fue responsable de asuntos globales de propiedad intelectual y comercio internacional para CropLife International, basado en Washington y Bruselas. Durante su tiempo con la empresa representó a la industria de ciencia de los cultivos ante la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, grupos de trabajo relacionados al Convenio de Biodiversidad, procesos de la Organización Mundial de Comercio y participó activamente durante negociaciones de tratados de libre comercio entre diferentes bloques comerciales. También participa como expositor en foros relacionados a comercio internacional, regulación de plaguicidas, que es algo que también está muy relacionado a esta nueva regulación, y propiedad intelectual. Ostenta una maestría en propiedad intelectual de la Universidad de George Washington y es abogado y politólogo de la Universidad de Costa Rica. Entonces, Javier, quería darte la bienvenida y pues darte paso para la presentación del día de hoy. Gracias, Paola, y qué bueno verte de nuevo. Y para mí eso es cosechar en un programa de estos
te prometí que nos íbamos a volver a ver en el camino y aquí estamos. Así es que yo creo que ya de por sí, con eso es exitoso este evento y ver que forjamos líderes en la región en el tema de agricultura sostenible. Voy a compartir pantalla mientras te agradezco la introducción. Ahí me cuentan si la miran. Estamos. Sí, se ve, todo bien. Ok, bueno, me invitaron a hablar del Pacto Verde Europeo, ya te adelantaste y lo escribiste bastante bien, y su impacto en la agricultura de Latinoamérica, así es que yo la verdad voy a echar de mano un poco la libertad de cátedra de hacer alguna reflexión. Y preparándome para hablar hoy, me tomé la libertad de volverme un poquito en el tiempo, aproximadamente 4.000 años, y me puse a estudiar los sumerios, la primera civilización y la primera civilización que pudo existir a partir de la domesticación de especies y de la agricultura. Y por qué se extinguieron y por qué ellos cultivaban ahí. Y creo que quería ver por qué se extinguieron y qué pudieron haber hecho mejor, como aparentemente nos dicta el Pacto Verde, o si el Pacto Verde les pudo haber servido. Pero para mí fue muy sorprendente por qué decidieron ellos establecer una civilización en un ecosistema tan frágil como Mesopotamia y el delta del Tigris y el Éufrates. Y me llamó mucho la atención una teoría de que ellos en realidad, el Valle Fértil era pues lo que hoy está debajo del Golfo Pérsico y ellos venían huyendo río arriba en la última desglaciación, que por cierto mucha sucedió en Europa, y con la subida del nivel del mar ellos venían huyendo hasta que pararon finalmente pues en Mesopotamia, lo que hoy es Irak. Y bueno, otra de las claves es que yo me puse a pensar para qué diablos se fueron a un lugar tan complicado y tan frágil para empezar a cultivar. Y pues yo me hubiera ido a Argentina, me hubiera ido a la Pampa Argentina, allá es muy fértil, allá hay recursos y allá sería más fácil. Bueno, la respuesta es porque la necesidad es la madre de todas las innovaciones e invenciones y si vivimos muy cómodos no innovamos. Entonces, quería dejarles esa reflexión de los sumerios. Bueno, y bueno, ellos, si pensamos que ahora tenemos un problema con el clima, que lo va a resolver el Pacto Verde, y que los europeos en el 2019 descubrieron el agua tibia y que su política, ¿por qué quería hablarles de los sumerios? Porque el Pacto Verde es la política europea de sostenibilidad diseñada del 2030 al 2050. Si vemos el tiempo, son 20 años. Los sumerios tardaron unos 500 a 1000 años en caer en decadencia, finalmente extinguirse, que se les salinizaron las tierras por un tema de que bajó las aguas que ellos que alimentaban el Tigris y el Éufrates, empezaron a bajar sus niveles y ellos no pudieron mantener sus tierras fértiles, ni siquiera fértiles, que no se les esterilizaran por medio de salinización. Entonces, voy a empezar con conclusiones o reflexiones. Que a mí Europa me venga a decir que una política diseñada para los siguientes 20 años va a reversar las preocupaciones que tenemos con el clima, ahora las heladas en el sur, los incendios del año pasado, las inundaciones en California, tengo mis dudas. También tengo mis dudas de una Europa que, volviendo a los sumerios cayeron en decadencia porque se empezaron a convertir en bélicos. Una Europa que tiene 2500 años o 3000 de ser un continente totalmente bélico, si nos ponemos a reflexionar en el tiempo, tenían 70 años de por primera vez no dispararse una bala y bueno, ya rompieron su récord, digo, pararon su récord con la guerra en Ucrania el año pasado. Y si le metemos la Guerra Fría, en realidad tenían apenas 30 años de estar en paz. Y ahora resulta que Europa nos va a dictar al resto del mundo cómo tenemos que desarrollarnos en esa cosmovisión que ellos tienen de sostenibilidad y amigabilidad con el ambiente. Entonces,
quiero ser escéptico, pero sobre el Pacto Verde, pero es una realidad. Bueno, quería darles ese abrebocas entrando en materia, el Pacto Verde. Bueno, lo voy a actualizar qué es, tenemos que entrar en materia, explicar de alguna forma qué es el impacto para Latinoamérica, algunas conclusiones y recomendaciones. Bueno, ¿cómo se llama? En una infografía, esto es el Pacto Verde. Entonces, Europa quería dar su siguiente gran paso y así lo hacemos las sociedades, no lo estamos haciendo en Latinoamérica, ¿vieron? En Latinoamérica, al mínimo escándalo, el periódico el lunes, el martes, los congresos están llamando a comisiones, investigaciones, etcétera. Aquí hacemos política flash, hacemos política de 24 a 48 horas y cambiamos. Por lo menos los europeos se sentaron y dijeron, bueno, voy a cambiar la visión, mi modelo de desarrollo para que sea sostenible en los próximos. Es una política diseñada a los siguientes, bueno, del 2030 al 2050. Lo lanzaron en el 2019, entonces es una visión a 30 años. Ahí sí hay un valor, ¿no? Es una ambición para una amigabilidad con el clima, es una transformación de su economía con aras en ser sostenible. Desde lo que ellos piensan en el norte es sostenibilidad, pretende suministrar energías limpias, asequibles y seguras, movilizar su industria hacia una economía limpia y circular, y usar eficientemente la energía de los recursos en la construcción y la renovación en general de su infraestructura. Vamos a ver, ahí quiero hacer una pausa porque yo la primera vez que salté al agua caliente con el Pacto Verde, pasé por Bruselas y tenía una reunión con las misiones diplomáticas de Latinoamérica. Íbamos a hablar del tema que yo trato, que es de plaguicidas. Había un tema con una tolerancia a importación que se iba a dar de baja y que era medio ilegal. Y bueno, íbamos a hacer un foro. Y ahí me rostizaron con este tema del Pacto Verde. No se imaginan cómo me tomaron contra las cuerdas a decirme qué va a hacer industria, pero a la vez, yo siendo costarricense, soy costarricense por cierto, después me di una vuelta por la Comisión Europea y no se imaginan, para los europeos, como ven a Costa Rica, por ejemplo, en esas épocas cuando pasamos 365 días o 720 días produciendo, que nuestra matriz energética es limpia, es descarbonizada. Ellos no conciben eso. Europa es me lleva otra vez a los sumerios. Europa no sé si es el lugar ideal donde deberíamos estar viviendo y produciendo alimentos, pero bueno, ya no se nos está acabando la tierra, ¿no? Pero Europa es un continente muy intensivo en uso de recursos, de energías y de energías carbonizadas, y no tienen salida para hacerlo. Es que o sea, Latinoamérica de verdad que es un vergel y tenemos recursos de todo. Tenemos la represa allá en Paraguay que alimenta a Brasil, las represas en mi país, en Costa Rica. Tenemos luz, podemos usar energías eólicas, tenemos muchas fuentes de energía que ellos no tienen. Ellos están condenados a una matriz energética carbonizada por mucho tiempo y que necesitan usarla mucho. Incluso industrias en Polonia, etcétera, todavía producen con carbón y no pueden darle vuelta a eso. Entonces, tienen esa preocupación de que son intensivos en uso de energía carbonizada y no pueden salirse de eso. Y la otra opción era la energía nuclear, que es una energía limpia, pero bueno, después del tsunami, Japón y algún problema con un reactor nuclear que hubo en Francia, o la preocupación de los reactores nucleares en Francia y Chernobyl, fue una tecnología que se abandonó. Entonces, bueno, ese es el lado de la energía. Ya aterrizando en agricultura, pues quieren hacer toda una movilización de salirse de las químicas que las consideran sustancias tóxicas, con una visión de contaminación cero a su entorno, preservando sus ecosistemas y la diversidad. Vamos a hablar ahora del corolario que es la granja a la mesa,
que pretende un sistema alimentario justo, saludable y respetuoso con el medio ambiente y acelerar esto. Bueno, la financiación, ahora después vamos a entrar, es un tema clave porque hay mucho dinero detrás de esto y tienen una visión de justicia, de una transición justa que nadie se queda atrás. Europa pretende no solo que sea endógeno el Pacto Verde, sino exógeno. Ellos pretenden exportarlo con lo que ellos llaman diplomacia verde. Ojalá no sea un colonialismo verde, un neocolonialismo verde y una imposición de modelos de producción. Nosotros somos cruzados aquí en el CATI de la sostenibilidad, pero es una sostenibilidad para Latinoamérica, no diseñada del norte para el sur, porque las condiciones de las realidades agroclimáticas de nuestro continente son muy diversas y únicas a nosotros, ¿no? Entonces, esto es el Pacto Verde. El Pacto Verde no es una ley, no es una legislación. Si ustedes buscan ley Pacto Verde en Europa, no van a encontrar un texto. El Pacto Verde, y aquí se los pongo muy sinópticamente y simplistamente desde la forma que ven los europeos el mundo, esto es el Pacto Verde. Entonces, lanzado en el 2019, es una política de competitividad. Es una política y la política está llena de intereses, ¿no? Y es bueno, tiene 12 comunicaciones. Las comunicaciones no son normativa vinculante. Hay 7 pilares estratégicos que aquí están entrelazados entre ellos con 4 objetivos, que es erradicar el uso de plaguicidas, migrar a una, ¿cómo se llama? A una agricultura orgánica. Sí va a haber 20 piezas de legislación que serán revisadas en su comitología, que es diferente entre la comisión, el parlamento y cómo ellos discuten los dos, y uno aprueba el otro y el otro. Hay todo un expertise en cómo se legisla en Europa. No lo vamos a poder hacer aquí en los 40 minutos o el tiempo que tengamos. Y bueno, vienen estrategias que son paralelas o concomitantes, que es la estrategia química sostenible, la estrategia de suelo, la forestal y un plan de contaminación cero. Bueno, importante, la política europea en común se diferencia a las nuestras en que tiene un componente muy fuerte de subsidios. Desde 1995, y uno de los grandes logros o de las consignas de la OMC era reducir los subsidios a la agricultura, y nosotros, los países en desarrollo, nos sometimos a esos esquemas de reducción de subsidios, a casi que no subsidiarlos. Y en el norte, si alguien subsidia su agricultura, es Estados Unidos con el Farm Bill y Europa con su política agrícola común. Entonces, para ellos es más fácil porque incluso los parámetros de los agricultores, o sea, el parámetro de productividad es existir, ¿no? Estamos en total situación de mercado. Si no se produce, no se come. En Europa, pues el producir o no producir es irrelevante porque igual los agricultores están altamente subsidiados. Bueno, tienen un plan de agricultura orgánica, como les dije, la estrategia de la granja a la mesa, que vamos a entrarles en detalle. Temas de suelos, evitar la contaminación, toda una estrategia de diversidad que tiene que ver con metas en cuanto a la naturaleza. Sí le pusieron el cascabel al gato, hay un componente financiero muy importante, han pensado cómo financiar esto, buscan una economía circular más enfocada hacia sus industrias, ven que tiene que ver con la reducción de plástico, de microplásticos y abogar por bioplásticos y llegar a una descarbonización o certificación de remoción de carbono, y algunas políticas climáticas de ellos. Esto en sí es el Pacto Verde. Explicarlo es muy difícil. Si piensan que lo van a entender en una sesión de media hora, muy buena suerte, y yo no tengo la capacidad de hacerlo porque es muy complicado. O sea, toda la tramitología y comitología y cómo se hace la legislación y las políticas en Europa es bastante complicado. Vamos a ver. Bueno, aquí aterrizando en el Farm to Fork, y para que vean un pequeño ejemplo, digamos, de toda esta matriz, un pequeño ejemplo de las métricas. Pues lo que no se mide no existe. Es, por ejemplo, cómo ellos pretenden ir saliendo del uso de químicos en su agricultura, hacer una agricultura
prácticamente orgánica o una agroecología, que le quieren decir ahora. Habían 123 ingredientes activos de plaguicidas que se usaban en Europa hacia el 2011, llegaron al 2019, 87, ya había una reducción ahí significativa al 50%, y pretenden seguir, y pretenden hacer esa misma reducción. Les cuesta más con un criterio de la FAO que se llama productos altamente peligrosos. Son 9 categorías de unas guías de la FAO, pero y se les están empantanando ahí, pero definitivamente quieren llegar a esto, a una reducción del 50% del uso de plaguicidas, de la paleta de moléculas de ingredientes activos para hacerlo. Como les dije, hay un componente muy fuerte para hacerlo, y hay un programa que son casi 400 billones de euros sobre 7 años. Imagínense, hablarle a nuestros agricultores en la región de subsidios es como hablarles de ciencia ficción. Y aquí el dinero va. Entonces, el agricultor no tiene esa producción de producir para comer. Si él, digamos, reduciendo el uso de insumos, tiene una productividad baja, pues tiene un colchón, un paracaídas, que es el subsidio de sus gobiernos. Ya estamos teniendo indicios del Pacto Verde. Por ejemplo, esto está fuera del Pacto Verde, pero es un pequeño indicio. Están cambiando la legislación sobre tolerancias de importación para exportación, o sea, para la cantidad de residuos que permiten importaciones de agroquímicos. Están incorporando un factor ambiental. Los LMRs, o las tolerancias de importación, es un criterio comercial de inocuidad de alimentos, es el límite máximo de residuos de agroquímicos que se permite, pero están incluyendo factores ambientales. Entonces, si a ellos les preocupa, ¿cómo se llama? Si tienen una preocupación ambiental, que ya sucedió con 2 moléculas, el tiametoxam y la clothianidina, les preocupa la salud de los polinizadores, eliminan la tolerancia de importación. Básicamente es una regulación de facto para el resto del mundo que no pueda utilizar esos 2 insumos en su producción agrícola. Y bueno, es clave para el café, es clave para el cacao, y bueno, así vendrán nuevas moléculas en que le dicen, mire, me preocupa las aguas subterráneas en Costa Rica, me preocupa, pues, no sé, el tema del agua en Montevideo, y entonces así van bajando tolerancias de importación y de facto obligando a que los países que dependen de sus agroexportaciones a Europa no puedan utilizar esos productos. Ahí es donde empieza la injerencia europea en el resto del mundo. Bueno, hay otra visión que, por cierto, está en consulta ahora, salió hace como un mes, y es una prohibición de exportar plaguicidas, o sea, sus propias industrias, vamos a ver, que fueron importantes y de vanguardia para la Revolución Verde después de 1960 y muy basadas en Europa. Hay una visión de que, ok, bueno, vamos a este tema, vamos a erradicar en 50% el uso de agroquímicos en Europa, y vemos que vamos avanzando en la métrica, pero resulta ser que esos agroquímicos los estamos formulando en Europa y los estamos exportando al resto del mundo, y se nos devuelven en trazas de alimentos que, si bien es cierto, están reguladas con tolerancias de importación, no queremos que nos regresen de vuelta. Entonces, en este momento está en consulta una normativa o una política, porque todavía no hay un texto, para prohibir la exportación de plaguicidas de Europa para el resto del mundo bajo esa consigna, que después les regresa en tasas a los alimentos. Técnicamente eso no tiene asidero, pero políticamente suena muy bien. Mismo el proceso de autorización de OGMs. Europa se opuso por mucho tiempo a la autorización de OGMs, al final tuvo que ceder, pero siempre es un tema socialmente que cala, y muy políticamente potable, ser una región GM free. Como les dije, hay todo un componente con mucho dinero. No sé si lo han oído ustedes en foros en sus países, o sus gobiernos los han comunicado. Hay foros bilaterales, multilaterales, en negociaciones de tratados de libre comercio que suceden o no suceden, como el de Mercosur. Hay todo un componente de diplomacia verde de exportar esta visión, y eventualmente irán exportando políticas al resto del mundo. Bueno, sistemas alimentarios sostenibles fue un concepto de la FAO, una cumbre creo que del año pasado, hace un par de años,
y es toda una visión de cómo producir alimentos y un poco satanizar el monocultivo y preocuparse por la producción cárnica y la emanación de CO2 al ambiente. Todos esos elementos desde una visión muy del norte hacia el sur y de imposición hacia el sur. Por eso me preocupa que esto se convierta en un neocolonialismo verde. Y bueno, ya han habido avances, hay una nueva regulación sobre de uso de plaguicidas sostenibles, la SUD, en el 2000, que modifica la existente del 2019 en aras de reducción a esas sustancias. Bueno, ya, digamos, la macropolítica es el Pacto Verde, ya una política tangible, más tangible, todavía no hay regulaciones, es la granja a la mesa, y bueno, es una cartilla que se puede buscar, la pueden leer, no es muy larga, la verdad, pero bueno, la Comisión Europea reflexiona sobre los aspectos ambientales en las tolerancias de importación, lo que les dije, tiene un capítulo ambicioso de sostenibilidad en acuerdos bilaterales. Por cierto, ese acuerdo obliga a las contrapartes y como todo tratado comercial, que digamos Latinoamérica pasó mucho con Estados Unidos, pues, se negociaron TLCs de CAFTA, bueno, ahora se renegoció el TEMEC, pero era NAFTA, después el CAFTA, Pacto Andino se partió, pero cada país, Ecuador, Colombia y Perú tienen un TLC con Estados Unidos y Chile. Igual ahora hay tratados con la Unión Europea que se pueden repensar o reabrir a rediscusión, o el de Mercosur, que no ha cerrado. Europa quiere introducir un capítulo de sostenibilidad donde los países renuncien a tener jurisdicción para hacer reclamos en materias ambientales con Europa. Es una imposición, es una renuncia de derechos internacionales de nuestros países, y lo que Europa pretende es después imponer el Pacto Verde y que los países no puedan llevarlo a mecanismos de resolución de disputas internacionales. Como les dije, ahí está la parte de diplomacia verde, son foros, hay dinero de cooperación, eso sí lo hay, dinero de cooperación hay interno, pero también externo, y pueden escucharlo en sus países. Bueno, como puntos claves, bueno, ya les dije, ya entré en materia, estamos sintiendo este tema de las tolerancias de importación, que se está utilizando un término o un concepto técnico de inocuidad en el comercio internacional para regular factores ambientales lejos de Europa. Ya entró en vigencia el impuesto del destajo, el impuesto a la deforestación. No sé cómo se calcula, no sé si tiene asidero legal en el sistema OMC, el sistema multilateral, pero Europa va a empezar a cobrar impuestos o tarifas de importación por carbonización. Después lo hará por la cantidad de CO que ellos puedan calcular que un producto incurrió para llegar al mercado europeo. Y bueno, más a eso de tolerancia de importación, que ya les comenté, tiametoxana y clotridina, que son la punta de lanza en este asunto de factores ambientales. Bueno, ya les dije, la estrategia europea tiene mucho dinero detrás en subsidios, en transformación, o sea, va a haber muchos intereses económicos en alguien decir, oiga, estoy sumado al Pacto Verde, o yo haciendo lo que hago puedo ayudar a esa política verde europea. Hay 1.8 billones de dólares, no, 1.800 billones de dólares, son 1.8 trillones de dólares. Lamentablemente, para Europa, el Pacto Verde, al lanzarse en el 2019, hacia fin de año, no contaba con que iba a haber una pandemia que sucede cada 100 años. Eso casi nadie iba a saber, que un chino se iba a tomar una sopa de murciélago y nos íbamos a encerrar 2 años y iban a haber las disrupciones en la economía después de los contenedores, etcétera. Europa trató de decir con más razón el futuro y la salida de la pandemia es el Pacto Verde, pero les afectó un segundo fenómeno inédito, y es una nueva guerra. Pensaban que iban a estar en paz después de la Segunda Guerra Mundial y el final de la Guerra Fría, y están ahora enfrascados en una guerra que los hace muy vulnerables, porque Ucrania de alguna forma es el granero de Europa y Rusia el proveedor de energía. Entonces,
cuando uno piensa en estas políticas del más allá es cuando vive muy cómodo allá cerca de Charlemagne y Berlaymont y Estrasburgo, pero Europa está dando subsidios para transportarse, para comer y para calentarse. Entonces, hay que ver cuánto aguantan en esta situación ahora de estrés económico que les está trayendo su guerra, a pensar en más allá, en el ambiente, en la ecología, etcétera. Pero bueno, la lanzaron, políticamente es muy difícil echarse para atrás, y ahora tendrán que cumplir con su pacto verde en alguna medida. Ahí hay un slide donde escribo un poco el dinero, ya es muy complejo, es de financistas, ¿verdad? Cómo se financia con el Banco Europeo de Inversión, diferentes bancos e instituciones internacionales tienen algunas partidas presupuestarias de las instituciones europeas y de allá el subsidio y el financiamiento de proyectos se habla en el orden de billones de euros, como si fueran caramelos, si ese dinero todavía lo tienen y les va a ser sostenible, pues el Pacto Verde será una realidad. Pero bueno, veamos implicaciones para Latinoamérica y el Caribe. Hay un estudio del Departamento de Agricultura de Estados Unidos del 2020 que hicieron el trabajo de campo, me parece, desde el 2019, y estaban analizando el impacto, o sea, tomaron el Pacto Verde y vieron las políticas que se vaticinaban, sobre todo la baja de tolerancias de importación en agroquímicos, y hicieron ese estudio para ver el impacto en el mundo, sobre todo o con un especial interés en Latinoamérica. Entonces, bueno, pensaron en la adopción no solo Europa endógenamente, sino exógenamente para algunos otros países y qué implicaría para la adaptación global. De lo que Europa presentó y la matriz con los diferentes globitos que les presenté, y si Europa llega a implementar todo eso al 2030 y logra exportar su visión de sostenibilidad, de producción sostenible, economía circular, utilización de insumos y los impuestos al destajo y descarbonización, etcétera, podrían hacer que la producción agrícola global disminuya en un 11%. Sobre todo porque, digamos, los bulk commodities a veces bueno, a veces no, es difícil decir, bueno, este lote de soja lo mando para Europa, pero lo voy a mandar para Japón o China y entonces con puedo producir como vengo produciendo y no. Es muy difícil hacer esa segregación o el premium de producir en microlotes, pues no lo hay para el resto del mundo. Entonces, si van con diplomacia verde a exportar su política, Europa va a hacer un cambio en la forma de producir alimentos en el resto del mundo y se vaticina una disminución del 11% en la producción agrícola, una subida, esto era antes de la guerra, ¿no? De alimentos al casi 90% por lo costoso que va a ser producir alimentos con reducción de insumos, reducción de muchas otras cosas, tarifas que se les van a imponer. Entonces, eso es muy preocupante. Los bolsillos del consumidor europeo, bueno, que están agraviados, ni siquiera al 90%, muchísimo menos, y hay presión política. No quiero ver ahora este 90% más el que ya tienen consecuencia de la guerra y la pandemia. Los países más vulnerables siempre son los más afectados, son los más dependientes, y bueno, podría haber una disminución del PIB global asociado grandemente a la agricultura en $1 billón, y llegar a niveles de inseguridad alimentaria para 185 millones de personas adicionales a las que ya tenemos. Vamos a ver, ¿por qué sucede esto? Porque, bueno, y por qué nos afecta en gran medida a la región. Bueno, este es un cuadro que describe de dónde vienen la mayor cantidad de producción de alimentos del mundo. Y bueno, el granero somos Latinoamérica. Entonces vamos a ser la región más impactada de Europa. No es autosuficiente, no produce todos sus alimentos. Y Centro y Sudamérica, hay, por cierto, México, en este estudio de Brian Christie lo tienen asociado a Norteamérica, pero el gran granero del mundo es Latinoamérica. Entonces, una
alguien que le imponga una forma de producir alimentos a otras regiones, la más vulnerable en alimentos va a ser Latinoamérica. Ahí hay algunas figuras de los países que más exportan a la Unión Europea. Brasil sería es el que más exporta, sería el más afectado. En segundo lugar, Argentina, pero bueno, por volumen siempre son los países que más exportan. Pero por ahí le siguen pegadito Colombia, Costa Rica, Perú y Chile, y bueno, y Ecuador, el tema de las bananas y el cacao siendo un fuerte componente. Aquí está desagregado por el tipo de productos según el país. Las filminas se las puedo dejar para que las vean en detalle, y si no ven la letrita por ahí pequeña, también está en inglés, habría que traducirlo, pero es sobre todo horticultura. Si ven, es exportación de vegetales en los países tropicales. Vamos a ver si tengo un puntero. Sí, ok, aquí está, bueno, Chile, horticultura, Colombia, horticultura, Costa Rica, horticultura, Ecuador, horticultura, Perú también. Entonces, si la horticultura es típica, no son la grande producción de escala, industrializada o bastante mecanizada, sino por lo general lo que se afecta son pequeños productores. Bueno, y aquí, pues, otra forma de visualizarlo es la importación de commodities según, bueno, en cifras, ¿no? Es otra forma de visualizarlo, y como ven, la fuente siempre es Brian Christie, que es la gran consultora de tolerancia de importación, y ven volúmenes de mercado de importaciones según cumplimiento de estándares internacionales. Bueno, creo que lo más importante es que hablemos. Entonces, aterricemos. La estrategia del Pacto Verde de la Unión Europea es que abraza diferentes ángulos como la diversidad, granja a la mesa, química sostenible, pueden tener un impacto negativo significativo en las agroexportaciones y en el sector ganadero, inclusive minero energético en otras regiones. Como vimos, la que más produce Latinoamérica, por ende puede ser la más afectada. Vamos a tener que buscar soluciones público-privadas para atender estos desafíos. No es un tema del gobierno, y también no preguntes lo que el gobierno puede hacer por ti, pregúntate qué tú puedes hacer por tu gobierno. Entonces, hay que buscar esas sinergias para atender estas nuevas imposiciones de modelos de producción. Hay que evaluar esos impactos. Ya se pueden hacer ciertas cosas, por ejemplo, la aplicación esta de Mirror Clauses, que de estándares ambientales en tolerancia de importación, es una pequeña prueba de que puede pasar. El impuesto al destapo, ahora viene la consulta sobre exportación de agroquímicos a los países de la región, ver si esto impacta la disponibilidad de insumos para la producción en los países. Por cierto, el plazo se acaba en 7 días para países fuera de la Unión Europea, pero el tema es hay que estar atento, ¿no? a estas migraciones. Entonces, pueden buscar ese estudio, yo se los puedo facilitar, el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, pero hay que empezar a hacer análisis de impacto real, generales, pero también sobre sectores particulares y por país. Si ustedes están en gobierno o si son estamentos importantes de sus gobiernos, pues es importante pronunciarse en foros bilaterales y multilaterales, en el sistema OMC, en la OCDE, diplomáticamente ante la Unión Europea, y exponer que aquí va a haber un impacto negativo. Para los que van a cursar la maestría, bueno, el famoso trinomio de la sostenibilidad, Europa puede estar muy preocupado por tener un gran arraigo por su preocupación ambiental, pero no por ello deberían de mirar de reojo la social y la económica, porque van de la mano, ¿no? Una no funciona sin la otra, y eso es un poco el abrebocas que queríamos darle para la maestría. Sí hay proyectos de cooperación, conviene, la Unión Europea por lo general tiene misiones diplomáticas en los países, sería interesante ver si hay cooperación para acoplarse o mitigar el impacto del cambio europeo en estos modelos de cooperación. Entonces, si ustedes están en ese mundo, tienen quien les pueda ayudar, o ustedes decidirlo hacer,
sería interesante para pensar que nuestros agricultores no van a quedar desamparados en la adaptación. Bueno, ya les dije, no solo mirar la preocupación del medio ambiente o de la ecología, sino también el aspecto social. Y bueno, necesitamos aumentar definitivamente la sostenibilidad. Yo lo que quiero es que sea una sostenibilidad de latinoamericanos para Latinoamérica o para latinoamericanos, y no una impuesta desde el norte con una visión de la agricultura de un lugar de climas templados, que ni siquiera son climas tropicales, donde no hay 3 ciclos de zafra, donde no producimos todo el año, donde no se produce bananos en el Caribe costarricense, con presión de plagas y la toca negra, donde hay que hacer 54 ciclos de fumigación, si no, no es imposible producir. Hay que entender las realidades de la región. Y bueno, con eso cierro pantalla y abro el diálogo. No sé si expuse bien, si los confundí más. El tema no es sencillo, es bastante confuso, pero quería hacer puede ser una imposición de Europa y puede ser que no tengamos salida, pero no hay peor lucha que la que no se hace. Y quiero ver con un ojo bastante crítico el Pacto Verde, que no es una solución. Y en 20 años, si vemos ni siquiera desde Río 92 o Río Madrid 20 estamos luchando con el clima. Siempre nos estamos constantemente adaptando y nos tendremos que seguir adaptando. El Pacto Verde es muy loable, podemos aprender mucho de él. Me preocupa que sea una imposición y definitivamente vamos a tener que lidiar con él. Así es que espero que la maestría les dé bastantes herramientas para poder hacerlo. Paola, te doy la palabra. Muchísimas gracias, Javier. Efectivamente es un tema que repercute y que preocupa bastante a todas las organizaciones, pero también a todos los actores que entiendo que están presentes en el chat, que tenemos de alguna manera un vínculo también con los agricultores, agricultoras en nuestros países. En este sentido, yo tengo primero algunas reflexiones generales. Sobre todo me gustó mucho la parte que hablaste de crear sinergias. Yo creo que sí es algo que va a tener repercusiones en nuestras cadenas de valor. Sin embargo, si nos agarran organizados y con políticas claras y juntas entre Latinoamérica, pues podemos generar al menos una lluvia de posibilidades de cómo afrontar esto. Y también había un dato que justo, como decías, Latinoamérica representa como el abastecimiento de alimentos principal del mundo, y eso sí repercute grandemente. Yo tenía un dato que había notado justo en un foro de discusión de esto, que es, por ejemplo, en la cadena de valor de banano, 3 de 4 bananas en Europa proviene de Latinoamérica. Entonces quería dejar este dato. Sé que hay varios de varias cadenas de valor por lo que leo en el chat. Sin embargo, para que tengamos un poco la real dimensión de lo que implica el Pacto Verde. Si bien estamos en un escenario un poco complicado, quería consultarte, sobre todo considerando de que adecuarnos va a implicar un incremento de costos en cada cadena de valor, lo que no significa que haya un incremento del precio de Europa hacia los productos, que eso es algo que debemos tener claro. ¿De qué manera podemos las organizaciones en Latinoamérica amortiguar un poco los impactos del Pacto Verde, o cómo podemos adecuarnos de una manera menos dramática, por así decirlo? Esa es una primera pregunta. Y lo segundo, poniéndonos en un plano un poco más positivo, ¿qué oportunidades representa para la región, en general para todo este grupo de actores que está presente? ¿Qué oportunidades representa para nosotros adecuarnos al Pacto Verde? Esas dos, y de ahí voy a dar pase a 2 preguntas del chat que está bien activo por lo que veo. Mira, yo creo que la pandemia nos cambió a todos, y si algo nos dimos cuenta en la pandemia es que para lo poco que servimos es para sobrevivir y comer. Entonces, la agricultura fue clave, y si algo hemos hecho y nos permitió ser civilizados, y quiero volver a los sumerios desde hace 6.000 años, es hacer agricultura. Si hay un sector, bueno, y en otros ámbitos de la tecnología, vemos que rápidamente el sector tecnológico
el Google, el Apple, el Facebook, todos se pusieron de acuerdo para darnos estos aparatitos, extraernos información, vendérsela entre ellos y vendernos cosas por aquí. Y en 20 años estamos dominados por este aparatito. En la economía, en la economía fósil, de energías fósiles, hay un gran cartel que nos controla, que nos controló, que probablemente los coches eléctricos debían estar circulando hace 100 años, pero los bloquearon. A Nikola Tesla y la OPEP es un cartel que domina la energía del mundo y lograron entre enemigos acérrimos cohesionarse como bloque para hacer algo. Nunca hemos podido, no hay un gran bloque agrícola mundial ni latinoamericano y a veces con costos en los países y eso es una soberana vergüenza. Entonces, yo creo que, y hay destellos, ¿no? Mira, yo trabajo con el clúster bananero de Ecuador y son maravillosos, profesionalísimos, pero están ahí solitos. Bueno, tratan de hablar, si alguien está por aquí, tratan de hablar con Corbana y con APIB, pero cuesta mucho. Hay algo, no sé qué nos sucede como sociedad, que cuando viene la agricultura no nos cohesionamos y he oído ahí alguna iniciativa del Pacto Verde de hacer una gran coalición. No hay una gran coalición agrícola mundial o de productores, está la FAO, pero no hay una ni del mundial, ni de las Américas, ni subregional, no funcionan. No entiendo por qué algo tan fundamental no logra esa asociatividad. Si alguien, a ver, tenemos 480 participantes, si alguien tiene la receta, la comida canaria, por favor compártala porque es urgente. Eso de reflexión y de una tarea para el hogar que tenemos trasnochada 6.000 años como civilización, y tenemos 20 años para lograrlo pronto. Como oportunidad, y por ahí viste una filmina, espero que Europa sea honesta, viste que siempre tienen estas palabras, espero que no sean cliché de transición justa, que nadie se quede atrás, y si se hacen, o sea, si los países o grupos de productores hacen estudios de caso y demuestran un impacto negativo, un impacto que va, o sea, totalmente negativo, que va a tener implicaciones socioeconómicas, ojalá ojalá Europa sea honesta y bueno, y tenemos que salir a la casa de esas oportunidades de cooperación si efectivamente vienen y que sea de verdad cooperación en aras de la sostenibilidad, y sobre todo socioeconómica en esa transición que se viene. Pero esa yo diría, yo creo que mañana todos vamos a estar tocando el timbre en las misiones europeas en sus países y preguntar por esa cooperación. Espero que Europa sí acompañe esta transición y si quiere imponérnosla con cooperación porque ya vimos que los impactos van a ser groseros. Muchísimas gracias, Javier. También creo que hay un reto entre todos los presentes, es de entender realmente qué es sostenibilidad y qué implica, ¿no? Porque hablamos bastante del término del día a día, pero creo que no terminamos de cuajar cuál es la verdadera implicancia de trabajar con todas las aristas de la sostenibilidad para justo hacerle frente a lo que se nos viene con el Pacto Verde. Tenemos varias preguntas, pero solo vamos a poder dar pase a dos, como que he intentado agarrar las principales del chat. Una de ellas, que está relacionada a proyectos de carbono, pregunta, ¿están implementando proyectos para captura de carbono dentro del Pacto Verde? Y la segunda es, ¿habrá una forma de ejecutar de la granja a la mesa sin que afecte a las agroexportaciones? Ok, mira, no, vamos a ver, ya de por sí hay bastantes iniciativas de captura de carbono, de repente vienen más, no las tengo claro. Tal vez vi el vaso medio vacío y la que sí hay es un impuesto al carbono y un impuesto al destajo. Entonces, debe venir ese componente, no lo tengo así en la punta de la lengua, pero ya hay programas así y debe haber más en camino. ¿Y la segunda?
Sí, la segunda es si habrá una forma de ejecutar de la granja a la mesa sin que afecte las agroexportaciones. Mira, bueno, desde el efecto mariposa, ¿no? La teoría del caos, donde Europa va a reducir el 50% digamos, su paleta digamos, de uso de productos fitosanitarios y va a reducir a nivel de detección las tolerancias de importación y las va a utilizar para regular sus preocupaciones ambientales en ultramar, ya hay una afectación. Ahora, si va a ser negativa o va a haber un impacto, ya es un tema cualitativo, las va a haber y vamos a tener que buscar sistemas de producción de alimentos, no sé, otra vez, la necesidad de la madre de la invención y la innovación, y aquí estamos empezando a buscar esa innovación. Habrá que adaptarse, habrá que buscar soluciones en biocontrol, habrá que buscar soluciones de hacer una producción más diferente. Yo soy de la tesis que la agricultura orgánica es muy buena, pero es una agricultura, digamos, gourmet para un nicho de mercado que está dispuesto a pagarlo, pero no es una agricultura que va a poder alimentar no sé por dónde vamos a llegar al 2050 si ya vamos contándonos como 9.5 billones de personas. Entonces, yo creo que una agricultura orgánica no es una solución, debe ser una migración de la agricultura tradicional a una adaptación. Y bueno, no hemos logrado, por ejemplo, algo que tú y yo hablamos alguna vez con las certificadoras, que haya ese premium o ese reconocimiento económico. No veo por qué ahora Europa está teniendo un impuesto a los alimentos de guerra, entonces menos van a querer pagarnos más por nuestros alimentos. Pero bueno, hay que ser creativos, tendremos un año de maestría y después de vida profesional para buscar esas soluciones. Muchísimas gracias, Javier, por la exposición y también por los aportes. Y bueno, por mi parte también agradecerles a todos los presentes y le doy pase a Evelyn. Bueno, muchísimas gracias a Paola y a Javier. La verdad que el tema se las trae, es un reto, ¿verdad? Como vos decís, no somos buenos trabajando juntos y justamente eso nos hace más vulnerables, sobre todo en un sector tan complejo como el de la producción de alimentos. Así que mucho que trabajar y mucho que comprender y tratar de trasladar, ¿verdad? Esa información de forma eficiente y adecuada a los actores que más van a sufrir este tipo de acuerdos que, como vos decís, toman en otros lados. Y bueno, como dicen por ahí, ¿verdad? Uno se come la piña y a otro nos va a doler muchísimo la panza, pero creo que afortunadamente, creo el recurso humano que tenemos en la región tiene las capacidades para enfrentar esto y los demás retos que se nos vienen. Quiero recordarles completar la prueba que se les va a enviar, ya sea a través de el WhatsApp, a través de correo electrónico para los que se inscribieron en el seminario, en el bootcamp, perdón. También a través de las diferentes redes sociales, pues les va a estar llegando la prueba que es lo que acredita luego poder recibir el certificado por esta participación en las 3 sesiones que tendremos durante esta semana. De nuevo, muchísimas gracias, Paola, muchísimas gracias, Javier. Creo que muchos estamos como golpeados, ¿verdad? Realmente la información es mucha, es compleja, es confusa, pero bueno, ahí está el reto para todos los que estamos involucrados en esto. E invitarlos a la sesión de mañana. Igual tenemos el mismo horario, así que gracias por habernos acompañado. Entiendo que sí, la grabación va a quedar disponible, ¿verdad? Para que la puedan repasar. Así que, de nuevo, muchas gracias. A pensar, a ser creativos. Y como dijo Javier, la madre de las innovaciones es la necesidad, así que tenemos una necesidad de sacar adelante esta región.
Muchas gracias y buenas tardes a todos y todas.